Buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, continuamos desarrollando el estudio de la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a dar por finalizado el capítulo número 3. Y vamos a terminar con el versículo 23 y 24. Damos la gloria a Dios porque esto no es fácil, esto no es obra de nosotros. Esto es porque el Señor, como dice su palabra, es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Él es el que nos da las fuerzas, las oportunidades, nos apareja los tiempos para poder seguir en este estudio. Pero sin más preámbulo, por favor, tome su Biblia y leamos juntos el versículo número 23 del capítulo número 3 de la primera carta de Juan. Dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es su mandamiento. Aquí el Señor nos recuerda lo siguiente, y es muy importante que usted y yo tengamos claridad sobre este tema. Su mandamiento no es un mandamiento de hombres, no es un mandamiento que haya puesto en un ser humano, no, es el mandamiento del Señor. Esa palabra mandamiento viene de la palabra griega entole, como usted lo lee allí, entole, que para este versículo denota en general una orden, un imperativo. Entonces, esta es la orden del Señor. Pero miremos, un versículo que nos ayuda como a desglosar un poquito esto es en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 15. Mire lo que sucedió allí, hablando sobre este tema de las órdenes, de lo imperativo. Dice el versículo, capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden, habiendo recibido mandamiento para Silas y Timoteo, ahí está esa palabra, de quien viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahí está la palabra entole. Entonces, ¿cuál es su mandamiento? ¿Cuál es esa orden? ¿Cuál es ese imperativo que recibimos del Señor? Que debemos de creer, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Debemos de creer, no es opcional. Debemos de creer. Esa palabra creer es confiar, es encomendarnos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero al igual que debemos de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, también es un deber de cada uno de nosotros el amarnos los unos a los otros como Él, quien, nuestro Señor Jesús, lo ha ordenado. Porque ahí dice en el versículo 22, en el versículo 23, perdón, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. El Señor Jesucristo nos ha mandado amarnos los unos a los otros. Por eso es tan importante. Yo no puedo decir que amo a mi Señor, pero no amo a mi hermano. Tengo que amar a mi hermano. No, como siempre les digo, fácil no es. Porque todos somos diferentes. Tal vez su hermano piensa diferente a usted, tal vez actúa de una manera diferente, pero usted debe de obedecer a su Señor y yo debo de obedecer a mi Señor amando a nuestros hermanos. Evangelio según San Juan en el capítulo 13, en el versículo 34. Mire lo que nos enseña. El Señor Jesucristo hablando dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí mismo, pero en el Evangelio según San Juan, pero en el capítulo 15, en el versículo 12, dice lo siguiente. Este es mi mandamiento, dice el Señor Jesús. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Como vimos en otros estudios, nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Continuemos. Versículo número 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí el Señor nos recuerda algo muy importante. Nuevamente hace referencia a guardar. Recuerde, guardar, obedecer, guardar, obedecer. A guardar, a obedecer sus mandamientos. Y dice que todos los que obedecen sus mandamientos permanecen. Esa palabra permanecer, como lo hemos visto en otros estudios, es la palabra griega meno,
que traduce quedarse en un lugar, quedarse en un estado. En esta ocasión, para este versículo, es permanecer, quedarse en Dios. Y no solamente que nosotros permanezcamos en Dios, que nos quedemos en Dios, sino que Dios permanece en nosotros. Y qué bendición poder saber que yo permanezco en Dios, pero que también mi Señor permanece en mí. Mire lo que nos enseña el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 56, pero en esta ocasión vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 56, dice: todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Debemos de permanecer en el Señor. Continuemos. Dice aquí el versículo 24 que permanecemos en Dios si guardamos sus mandamientos y los obedecemos, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Y dice, y en esto sabemos que Él permanece, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Hay una evidencia de que el Señor permanece tanto en usted como en mí. ¿Y cuál es esa evidencia? Es que su Santo Espíritu vive en nosotros. Amado hermano, cuando Dios permanece en mí es porque su Espíritu Santo está en mí. Recuerda que si usted ha nacido de nuevo, recuerda que si usted ha recibido al Señor como su único Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu de Dios vino a morar en usted y empieza un proceso en su vida. Entonces la evidencia que yo permanezco en Cristo, que yo permanezco en Dios y que Dios permanece en mí es que su Espíritu Santo está en nosotros, así lo dice la Escritura, por el Espíritu que nos ha sido dado. Otras versiones dice que el Espíritu vive en nosotros. Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 17, allí en la traducción viviente dice: me refiero al Espíritu Santo, está hablando el Señor Jesús, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él, hablando del Espíritu Santo, vive con ustedes y después estarán ustedes. El Espíritu de Dios habita en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Y quiero hacerle una invitación. Si tal vez usted dice, hermano, yo no tengo evidencia de que el Señor esté en mi vida porque tal vez a mí nunca me han dicho que el Espíritu Santo mora en mí. Tal vez usted nunca se ha reconciliado con el Señor, tal vez usted se ha apartado del Señor por algún tiempo. Quiero invitarlo para que usted allí pueda orar al Señor, ponerse a cuentas con Él, pedirle perdón por sus pecados y recibirlo como su Señor y Salvador. Y cuando usted haya entrado en esa relación íntima con el Señor, allí cerrada la puerta de su cuarto, allí donde se encuentra, tal vez usted apaga allí su computador, cierra sus ojos y habla con el Señor y le dice: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador y te pido perdón por mis pecados. Déjame decirte que inmediatamente, si naces de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Y es la evidencia que estamos con el Padre y el Padre está con nosotros. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle nuevamente gracias. Gracias por permitirnos entrar a la comunidad de su hogar. Recuerde, si estos videos, si estos cortos estudios lo edifican, han edificado su vida, han hecho que su vida sea diferente, que la palabra de Dios usted la conozca más, comparta esta bendición con otros. Compártalo, denle allí compartirlo, compártelo con sus contactos en todas sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, donde usted esté, y permita que otros también conozcan de la palabra del Señor. Esto lo hacemos con un objetivo, y no es darnos a conocer. Nosotros no queremos, como dice un amigo, no queremos ser influencer, queremos influenciar. Queremos influenciarlos en la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo, es lo que queremos, primeramente agradar a Dios y que usted pueda ser edificado en la palabra de Dios. Recuerde, estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, acabamos ya el capítulo número 3, en el próximo video entraremos a desarrollar el capítulo número 4, versículo a versículo. Recuerde que estamos subiendo materiales los días jueves y sábados después de la medianoche y le invitamos nuevamente para que se suscriba a nuestro canal. No me queda más sino decirle muchas gracias, gracias nuevamente y el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y comparta estos videos, suscríbase a nuestro canal, creciendo en el conocimiento de Dios. Un abrazo, bendiciones.